Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 410 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos en la operación Leo Justi, en la producción, como siempre, Fede Politi. Marta Llanarte, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Acá contenta, igualmente supongo que Mercedes contenta de tenerte nuevamente en el piso, que es muy distinto. Muy bienvenido al viajero. Qué verseras, gracias, muy lindo. Muy distinto a verte por la pantalla. Bueno, muchas gracias. No te vamos a decir dónde o cómo se te ve más lindo, si en la pantalla. No, yo te estaba por decir que ya escuché lo mejor que podía escuchar y todo lo que venga ahora seguro vaya a ser palo como siempre, pero... No, hoy estás, yo creo que especialmente lindo porque estás contento, tenés que mandarle saludos a alguien y nosotros nos vamos a sumar a ese saludo. Sí, le tengo que decir feliz cumpleaños a Eve, a mi querida esposa, compañera de... ya 32 años, diablos, cómo corre la vida, ¿no? Sí. Y tanto hecho en común y tanto disfrutado, y bueno, venimos de un viaje muy emotivo, muy lindo, así que un beso grande. Bueno, desde acá también, Eve, abrazo enorme, feliz cumple. Gracias. Sí, todo el equipo te abrazamos, Eve, y esperamos próximo asado, con Charlie incluido y Marcelo, para celebrar. Yo siempre digo que la quieren mucho más porque no la conocen tanto. Bueno, típico comentario, no voy a decir. Sí, no machista, decilo, sí, es la verdad. ¿No? Es la verdad. Mercedes, tenemos una invitada muy interesante. ¿Querés presentarla vos? Sí, lujo total porque Carolina Queiroz es especialista en comunicación responsable y gestión sostenible. Ya nos vamos a enterar qué significa todo eso. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en UBA con especialización en Políticas y Planificación de la Comunicación y se ha seguido especializando en áreas como Evaluación de Impacto y Empresa B. Y lo más valioso para mí, y por qué la estoy presentando de manera tan entusiasta, es porque ella es profesora universitaria y tiene gran habilidad para explicar temas complejos. Y ahí viene la pregunta, Caro. ¿Qué se entiende hoy por sostenibilidad y cuáles son las nuevas tendencias? Porque en el programa siempre estamos diciendo, hay que hablar con alguien que entienda de estos temas, ¿no? Así que, bueno, contanos de qué se trata esto de la sostenibilidad. Bueno, muy buenas tardes, un gusto, un placer estar con todos ustedes, con la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación y claramente que este tema nos atraviesa a todos como ciudadanos, también a distintas instituciones, público, privado, y quizás se esté empezando a escuchar en los últimos años mucho más con el tema de huella de carbono, de economía circular, temas que por ahí están atravesados por lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, esto que decías, ¿no? La sostenibilidad en realidad es un concepto que se difundió desde el informe de Brundtland en 1987 en un conglomerado de Naciones Unidas y en estos espacios de discusión públicos privados que establece siempre estas instituciones, y desde allí es no comprometer la capacidad que tengan las generaciones que vienen de poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Esto es pensar en el presente sin comprometer básicamente el futuro, ¿no? Entonces, por eso la visión del largo plazo, que es un concepto muy importante que conlleva la sostenibilidad, es precisamente entender que lo que hacemos hoy tiene huellas en el futuro y que hoy pues, estamos construyendo precisamente cómo las próximas generaciones van a poder satisfacer sus necesidades. Para esto nos atraviesa esta concepción en los modos de consumo, en los modos de producción, en los modos obviamente de convivir, de comprender temas tan complejos obviamente como las crisis climáticas, como la exclusión social, ¿no? Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con lo ambiental y claramente con lo social,
por eso se habla de esos tres grandes ejes, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental, siendo una tríada donde en ese conjunto y en esa unión es posible un desarrollo que sea inclusivo, que sea viable y que sea también positivo, ¿no es cierto?, para nuestro planeta, para las personas y para la economía. En síntesis, para el Carolina, bienestar de todos. no Sí. podemos dejar de mencionar en este caso la Agenda 2030 de Naciones Unidas, justamente que fortalece todos estos conceptos que vos estás expresando y tiene como nombre Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Exactamente, exactamente, tal cual como lo decías, la Agenda 2030 vino a marcar sin dudas una guía, una dirección mucho más fuerte y más sólida como para poder tanto empresas, estados, gobiernos en general, instituciones en general, puedan marcar su compromiso y su tendencia a decir, bueno, nosotros podemos comprometernos y contribuir a ciertos objetivos. Previo a estos objetivos que se definieron de desarrollo sostenible, estuvieron los objetivos del milenio y fueron de alguna manera la base para instaurar esta Agenda 2030 que tiene 17 objetivos y que tiene más de 100 y pico de metas que marcan de alguna manera un rumbo para que todos los países puedan comprometerse con metas bien concretas. A Claro, decir, por el, el- ejemplo, el sí. objetivo 16, como vos bien debes saber, está referido a la institucionalidad y el 17 a las alianzas. Yo te pregunto, vos, trabajando como estás trabajando en estas cosas, ¿ves que hay receptividad en las organizaciones en relación a estos temas o hay que seguir presionando? Con respecto al 16, todavía creo que tenemos un largo trayecto por recorrer. Me parece que a nivel país incluso tenemos todavía algunas reticencias con respecto a la transparencia de ciertas informaciones, al acceso a la información, a la realmente esta institucionalidad que se basa por los principios, ¿no es cierto?, de la integridad. Con respecto al 17, creo que podemos estar un poquito más avanzados en función de que se entiende que todo lo que tiene que ver con la contribución a un desarrollo sostenible sí o sí debe realizarse de manera integrativa con otras instituciones. Tanto las empresas como los estados, como las ONGs, no pueden trabajar de forma aislada, sino que incluso van a poder tener muchísimo más impacto si trabajan de manera mancomunada. Entonces, los proyectos que puedan realizar de manera conjunta claramente tienen mucho más impactos. En cuanto a las alianzas para la cooperación, que sería este objetivo, el último, el 17, creo que estamos un poco más avanzados, pero en cuanto al 16 todavía, creo que tenemos bastante por recorrer a nivel Eh, país, ¿no? A nivel país. Carolina, vos hablaste de 1987 y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, existe también hace muchísimos años y yo diría que hace varias décadas que casi no hay discusión científica y ni podría omitir el casi, ¿no? El casi es porque nunca nada es absoluto, pero la discusión Claro. científica está absolutamente terminada en cuanto a la huella ecológica, a que somos los humanos los que hemos generado en buena medida este calentamiento global y este cambio climático. Yo agregaría, y ahí va la pregunta, pero agrego antes el razonamiento de que en la sociedad hay una conciencia que no había hace 15 o 20 años atrás y quizás hace 5 años atrás. Concretamente no querría ser grosero y decirlo en otros términos, pero como la gente tiene mucho calor y mucho frío y muchos fenómenos climáticos, ya esa discusión también se acabó. A pesar de que haya presidentes, por ejemplo, el del país más grande del mundo, que siga negando el cambio climático. Ahora, todo esto, ahí va mi pregunta, ¿ha servido realmente para que la humanidad dé pasos importantes para evitar el desastre climático? ¿O todavía falta algún nivel de reclamo masivo de la sociedad para que esto se produzca? Es muy interesante la pregunta que haces, Alejandro, porque por un lado yo creo que, como decías, las generaciones que están viniendo
Yo apenas tenía 3 años en el 87, digo, cuando esto recién se iniciaban, estas discusiones. Creo que estas generaciones que están viniendo tienen una conciencia más fuerte a nivel de Sí. compromiso ambiental, a nivel también de elegir marcas o productos que tengan ciertos parámetros de sustentabilidad. Hay estudios que están diciendo que prefieren abonar tal vez un precio más elevado que otros productos, pero conocer que eso ha sido producido de forma responsable. Por un lado, el consumo es claramente donde uno hace ¿no? Ahí la balanza de precisamente de comprometerse con estos temas a nivel de ciudadano, de ciudadanía. Pero por otro lado, creo que claramente esto debe estar apoyado por políticas que a nivel gubernamental tienen que acompañar e instar a las empresas, sobre todo, que son claramente las mayores productoras de efectos de gases invernaderos. Estamos hablando en particular también del sector industrial, que tienen que acompañar y reforzar estas exigencias a nivel de eficiencia ambiental, de mitigación de impactos y básicamente a la neutralidad en un sentido amplio. Te- Carolina, Tenemos, sí. yo querría, porque no nos va a dar el tiempo, que entres en el tema de la regeneratividad. O sea, nosotros recién Marta hizo, como vos dijiste, una pregunta muy orientadora, porque nosotros partimos de los objetivos del milenio, que eran 8, y como no metieron el 17, que es justamente la articulación interactoral, entonces no se cumplieron. Ahora se dieron cuenta, agregaron, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Pero en el interín, sin que hubiera ni Naciones Unidas ni nadie instando a nada, hubo un cambio de paradigma entre lo que es, en todo caso, la sostenibilidad con la regeneratividad. Y ahí me gustaría que por lo menos en la última parte de esta conversación nos des una actualización conceptual, llamémoslo. Después lo vamos a pasar a la práctica. Claro, claro, Mercedes, porque como decías, el paradigma de el extraer, el producir y el desechar es un sistema que ya está quedando totalmente obsoleto y por tanto ahí es donde viene a entrar en juego esto de la economía circular y de la necesidad de regenerar nuestros ecosistemas y de regenerar como un concepto claramente transversal al modo de producir y al modo de consumir también. Por eso es que viene a entenderse que todo lo que puede llegar a ser un residuo tiene que volver al sistema para poder ser una nueva materia, una nueva, digamos, una nueva, sí, materia para un nuevo ciclo de producción o para comprender que hay un impacto del cual hay que hacerse, hay que gestionar, ¿no? Y que es importante tomar compromiso sobre la capacidad de regenerar estos ecosistemas. Es decir, ya no solamente con el cambio de el extraer, el producir, el desechar, sino de entender que en esa última instancia de producción también podemos volver a tener la capacidad de seguir produciendo de manera responsable, ¿no? ¿Y qué es eh, la moda per- ah, circular? Perdón, ¿me permitís, Mercedes, una Sí, sí, preguntita? por supuesto. Porque seguramente está vinculado con esto. ¿Cuál es tu opinión sobre las empresas B? Bueno, las empresas B en realidad es la certificación, tiene, bueno, sus cuestiones, no deja de ser una certificación más para muchas empresas que deseen, digamos, tener algún tipo de sello o de certificación, como pueden llegar a ser otras normas, ¿no? A mí me parece que lo que más interesante es de este modelo es precisamente la evaluación B, es todo ese proceso en el cual se mide la empresa según distintos parámetros y puede tener una fotografía, un estado de situación de las oportunidades de mejora en distintos parámetros. Pero la realidad es que lamentablemente estamos viendo que hay muchas empresas que lo utilizan más como un Mm. greenwashing y como un sello de marketing y publicitario, más que es precisamente de una convicción realmente del modelo de negocio o de una responsabilidad de transparentar información. En particular,
conozco empresas B que no tienen reportes de sostenibilidad, que hoy en día es un documento que a nivel internacional se solicita con parámetros globales para poder comparar la información y entender realmente los compromisos y los datos certeros de cómo avanza la gestión responsable y sostenible de esas empresas. Entonces, tomaría con recaudos que esto no se convierta específicamente en un sello de marketing y en un greenwashing, pero sí valoro el proceso de poder medirse y tomar, digamos, conocimiento de dónde están esas oportunidades de mejora, ¿no? Dale, Mercedes, te quedó pendiente una pregunta. Sí, sí, lo de economía circular en concreto y acá en Argentina algún ejemplo para que la audiencia comprenda que hay algo que se puede hacer con todo esto, porque una de las cosas del programa siempre pasa por, ok, todo esto quizá me excede, pero hay algo que yo puedo hacer para mejorar esta situación. Entonces, bueno, por ahí va la pregunta de lo de economía circular. Sí, decías, Perdón, moda Mercedes. circular fue lo último que te pregunté. De moda, sin dudas que creo que hoy estamos ¿no? con las cadenas internacionales de compra masiva del fast fashion y todas estas gente que está comprando masivamente en esta cadena china de ropa, creo que nos invita a repensar realmente de que cuando algo sale muy barato, muy económico, a otras personas o a otra cadena de producción le está saliendo muy caro. Siempre hay que pensar en esto. Hay externalidades de un producto o de un servicio que hay que entender, que es cómo ha sido producido. Y en esas cadenas puede haber trabajo infantil, trabajo indigno, trabajo esclavo o cuestiones ambientales que no son responsables. Entonces, la moda circular y hoy el consumo de ropa, se dice que ya está producida a nivel mundial la ropa para poder vestir a más de 3 generaciones que vienen. Es decir, ya está producida hoy la ropa para 3 generaciones. Tenemos los desiertos en Atacama, en Chile, atibados de ropa que es realmente espeluznante que sigamos queriendo comprar ropa, digamos, de estas cadenas, ¿no? Entonces, la moda circular es una pequeña y gran manera de elegir un consumo responsable, de poder hacer de elegir prendas que pueden llegar a seguir teniendo otro uso. Yo lo uso mucho con 4 niños, claramente, y realmente es una manera concreta y cotidiana de poder hacer un consumo consciente. Esto y empezar a dejar de alinearse más con la alimentación saludable, con los productos que tengan menos envases. En la diaria uno puede hacer consumos que apoyen a la economía local, a la economía más justa y más inclusiva también, pero sobre todo una economía que es sana para las personas y para el planeta y para una economía también Ahora, sostenible. ahí Carolina me da la sensación, ¿no? Un poco por experiencia de vida, diría, esa vieja frase de que somos hijos del rigor y que de alguna manera, si no hay premios y castigos, es muy difícil que el ser humano pase de quejarse porque hoy hace 38 grados y bueno, cuando hace 35 dice ya hace 3 menos y seguimos adelante. Entonces, me parece muy interesante de lo que dijiste. Primero, que hay cosas que se pueden hacer. Es decir, se puede comprar con un criterio, comprar y usar y planificar con un criterio que tenga en cuenta mi propia responsabilidad. Ahora, eso por un lado también requiere un importante esfuerzo de los estados y de la comunidad global, que a esta altura es global todo el problema, para educar. Y yo no veo que en esto se eduque. Entonces, te transmito esta preocupación. En un momento en que, como dije antes, el presidente de los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, niega el calentamiento global y además ha quitado apoyo a una enorme cantidad de organismos acá internacionales. También hay muchos que niegan. Bueno, el nuestro también, pero la incidencia global nuestra, por más que nuestro presidente crea que tiene alguna, la verdad que la nuestra equivale a 0,0. Yo digo, ¿qué trascendencia tiene esta tendencia nueva de negación del calentamiento global, de reestímulo a explotaciones petroleras en formas que generan una contaminación clarísima? ¿Cómo juega esto en cuanto a la actitud de las empresas ante la sostenibilidad? ¿La ha disminuido, la ha tirado más bien para abajo o por ahora no incidió mucho? Es muy interesante. Diría que en estos últimos 6 meses han habido
muchos análisis al respecto. Compartimos redes de profesionales de sostenibilidad donde analizamos precisamente el comportamiento de las empresas frente a estas exigencias y también, bueno, facilidades que puede haber en cuanto a no tener que reportar algunos impactos, ¿no? O a la flexibilización que hubo en estos temas. Hay empresas que, habiendo trabajado estos temas como una estrategia realmente alineada a su negocio, una estrategia de responsabilidad social que ya está sólida, que lleva más de 3 a 5 años para atrás, siguen tomando estos temas con mucha responsabilidad y no van a bajar los brazos en función de la flexibilidad que pueda haber de no tener que dar cuenta con algunos impactos específicamente. Pero hay otras que claramente, como todavía recién son incipientes en estos temas, creen que todavía pueden sortear, bueno, de gestionar o de producir de manera que no tengan una línea concreta con un compromiso de sostenibilidad. A nivel internacional, tal vez, tal vez esto estamos hablando de sostenibilidad y hablamos como mucho de lo ambiental, pero claramente tiene que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Que es también a nivel de las personas. A nivel internacional, con el tema de diversidad, por ejemplo, se ha visto que hay empresas, grandes corporaciones que han bajado sus sugerencias de diversidad, de inclusión y que han bueno, dejado de lado esas áreas dentro de las empresas, sobre todo en Estados Unidos, cuando hubo obviamente ahora sanciones con respecto a empresas que tuviesen estas áreas de forma consolidada y estas políticas. Con lo cual, claramente que tenemos un amplio espectro de empresas que según los mercados van de alguna manera adaptándose. Las que tienen una estrategia sólida y con varios años ya trabajando en estos temas son las que siguen el recorrido y de alguna manera pioneras y siguen motivando a otras a seguir fuertemente con estas políticas. ¿Podrías, Carolina, mencionar alguna de estas empresas que actúan responsablemente y van marcando una estrategia en este sentido? Sí, a nivel, digamos, Latinoamérica, una de las empresas que fue pionera en esto fue Natura, la empresa de cosméticos, porque ellos desde la producción de sus envases, de sus productos, trabajan con comunidades rurales, con comunidades específicamente de Brasil y con sustancias muy cuidadas en cuanto a la salud. Han sido transversales bueno, a consolidar un modelo de negocio 360, ¿no? De manera de entender dónde estaban cada uno de esos impactos. Hoy ellos están teniendo una capacidad de regenerar los ecosistemas a través de sus envases, de sus productos. Ellos han sido pioneros hace ya más de 15 años en Latinoamérica como una de las empresas modelo, ¿no? Ella es uno de los que mencionaría como un producto, pero que al mismo tiempo tiene una red de revendedoras a las cuales, bueno, apalanca la economía de las mujeres, claramente, economías de mujeres que tal vez estaban relegadas de distintos espacios, digamos, de acceso laboral. Entonces, tienen un interesante recorrido a nivel de Latinoamérica como para poder mencionarlas como una de las pioneras. Vos sabés que yo quería resaltar algo que dijiste vos y que me parece que es muy bueno decírselo de vuelta a nuestra audiencia. ¿Cuántas veces tenemos producida la ropa que hace falta? Es un dato muy fuerte ese, ¿eh? Sí, se está diciendo que tenemos producido actualmente para vestir a 3 generaciones, con lo cual claramente la ropa que está hoy en el mundo está circulando y hay ropa que, en realidad el fast fashion tiene esto, ¿no? Que la temporada de las ropas termina en un ciclo y ya no se puede vender o al precio de mercado. Entonces todo ese sobrante queda relegado y pasa a ser a veces desecho, basura, y ahí es donde hay una cadena de producción, una cadena de valor que es lo que no se ve a veces dentro del marketing,
que es, bueno, obviamente de un impacto ambiental enorme, y que es, sí, digamos, de una cadena de valor injusta. Hoy esta cadena china Shein que todo el mundo está comprando dice que se paga apenas 2 centavos, 2 centavos por prenda a quien la está produciendo, y tienen que producir más de 1.000 prendas por día. Qué, Entonces, qué horror. es un horror, es un horror. Esto que decís es muy interesante para poder mencionarlo a los jóvenes, sobre Ujú, todo, tal que cual. tienen esta necesidad de comprarse ropa y más ropa, tanto varones como mujeres, ¿eh? Ujú, Y es así. bueno, Es así. gracias. Hay una Gracias. tendencia en este momento justamente de influencers de usar hay un caso, ¿no? de una modelo y además influencer que usó durante un mes el mismo taller para mostrar que se puede ir a distintos lugares con la misma ropa y no tenés que cambiar de atuendo a la mañana, a la tarde y a la noche y demás. Pero además acá en Buenos Aires hay negocios que venden a la calle ropa usada en perfectas condiciones, que uno puede, se quiere comprar Sin duda. lo que sea y ahí puede encontrar algo que ya fue usado, pero toda esta idea de circularidad pasa porque cada uno asuma que no hay que seguir comprando ropa, Tal ¿no? cual. Y entonces está esta cuestión de generar con las propias prendas otros diseños. Hay una diseñadora en Tucumán que está haciendo eso. Levi mismo dona prendas, ¿no? que no venden para que se las tunee y se vendan en locales, en shoppings y demás. Hay toda una movida muy fuerte de reutilizar y regenerar, ¿no? Yo Carolina, para, sí, sí, me gustaba estamos un poquitito cerrar pasados de ahí. tiempo, cerralo, dale, dale. Para cerrar, yo decía volver específicamente a la esencia, ¿no? A la esencia de lo natural, a la esencia de conectarnos realmente con lo importante de nuestra naturaleza, de nuestros ecosistemas, a modos más simples de vida, a modos más simples que nos lleven a cocinar en familia, a poder eso, reutilizar una prenda de algún familiar o de alguna amiga, o si tenemos una fiesta, poder pedirlo prestado también, no necesitamos consumir de más. Volver a las raíces, me parece que en eso tenemos que repensar nuestros modos de vivir de forma más sencilla para que realmente estemos conectados con nuestros impactos, ¿no? Carolina Quiroz, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés, muy interesante, ¿eh? Gracias, Gracias. gracias. Chao, Caro. Nos vamos a... Rosarina, además, Rosarina. No, entrerriana, Ah, Entrerriana, viví en pero bueno, Rosario. va a ser Ojo, Rosario, ojo, ¿no? Mercedes. Sí, sí. Ojo. No, que- perdón, Este- perdón. Rosarina de corazón, sí. Encima De limítrofe, corazón. no se joroba con eso. No, claro que no. Nos estamos yendo a pausa musical y como siempre le damos algún contenido. En este caso estamos a 2 días de los 80 años de la bomba atómica en Hiroshima, un horror de la humanidad con el cual todavía vivimos y del que vamos a hablar también algo en la segunda parte. Por eso elegimos este tema musical para la pausa. Enseguida venimos.
Bueno, estamos de vuelta y verdaderamente no solo la destrucción y la muerte que sembró la bomba de Hiroshima por varias generaciones, sino el hecho conocido, pero que no se tiene tan presente, de que las actuales bombas podrían liquidar ciudades 5 veces el tamaño de Hiroshima en 10 minutos, ¿no? Podemos decir, algunos dirán, bueno, con esas 2 bombas se terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿se terminó la guerra? No. Claro, en este momento, ¿saben cuántos conflictos bélicos hay, además de algunos muy importantes? 59 conflictos bélicos en nuestro planeta. Además, eso, por supuesto, implica destrucción, muerte, la hambre. Amenaza nuclear es... Hambre. Del hambre vamos a hablar en un rato. La amenaza nuclear es escalofriante, es como que, bueno, de algo de eso también nos va a hablar ahora Marcelo de Jesús desde Washington, ¿no? Escuchemos. Escuchamos. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Tenemos 2 noticias cortas para comenzar. La semana pasada el presidente Trump anunció que enviaba submarinos nucleares hacia Rusia como respuesta a unas palabras consideradas amenazantes de un importante asesor ruso. El reflejo en los medios fue nulo. La TV, radios, periódicos no mostraron ningún signo de alarma, ni reflejaron entrevistas, documentales, nada. La segunda noticia corta son las tarifas. El presidente anunció al asumir que subía las aranceles a las importaciones para disminuir el déficit comercial, pero se está viendo que sirven también para cualquier otro propósito. A México es para contener a los carteles de la droga, a Canadá para que detenga las importaciones de fentanilo, a Brasil por el juicio a Bolsonaro, a la India porque compra mucho petróleo a Rusia. Lo que estamos viendo en realidad es un ejercicio de poder, no para simplemente corregir una situación económica. Veremos cómo evoluciona este concepto en los próximos años. Entramos ahora en la primera noticia de peso: las amenazas a los jueces que dictan resoluciones en contra del gobierno. Son tantas y tan alarmantes que motivaron al presidente de la Corte Suprema, George Roberts, a referirse a ellas en un reciente mensaje de fin del año judicial de ese tribunal. No es que antes no hubieran habido amenazas, sino que lo que alarma es la cantidad y gravedad de las mismas. La agencia Reuters hizo una investigación sobre estas situaciones y el jueves 31 de julio hubo una reunión de varios de estos jueces amenazados. Trump ha dicho que los jueces que dicten estas medidas son activistas, corruptos y deshonestos. Y legisladores republicanos de la Cámara de Representantes han pedido iniciar juicio político contra 6 de esos jueces. La Casa Blanca, sin embargo, ha considerado que esas amenazas son inaceptables contra funcionarios públicos, incluidos los jueces, agregando que Trump conoce bien esta situación por haber tenido 2 atentados. Estas son algunas de las situaciones que denunciaron los jueces. Uno describió cómo él y su esposa vieron llegar a la policía a su casa con armas desenfundadas, después de que alguien llamara en un informe falso de que el juez la había matado. Poco después el juez dijo que recibió un mensaje del FBI sobre una amenaza de bomba en su casa. Otro juez dijo que se convirtió en objeto de serias amenazas creíbles contra su vida. Dijo que en un caso, un individuo estaba en la web buscando la dirección de su casa porque, y esta es una cita, quería que Smith y Wesson me visitaran en mi casa. En un mensaje de voz reproducido durante el evento, una persona llamó advirtiendo que el trasero del McDonald's va a ir a prisión y agregó, deseaba que alguien asesinara tu trasero. McDonald's dijo que, a su vez, decenas de otros jueces han recibido este tipo de amenazas durante el año, incluida pizzas no solicitadas y una de ellas a nombre de Daniel Under, el hijo de una jueza que murió de un disparo por un abogado descontento con la jueza. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos registró 408 amenazas contra 297 jueces en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2024 y hasta el 16 de junio. Y cerramos con una nota de color. El presidente Trump estaría por nombrar a Guillermo Moreno en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La ironía viene a cuento de que el presidente ordenó despedir a una funcionaria que informó que el empleo subió casi la mitad de lo que se esperaba. Esta columna cree que esta actitud es como tirarse un tiro en el pie. Es que si el empleo no sube, eso es una pauta que la Reserva Federal podría tomar en cuenta para bajar las tasas de interés que el mismo gobierno desea. Veremos cómo siguen las estadísticas el mes que viene. Los saludo hasta la próxima semana.
Bueno, la ironía de Marcelo, vamos a aclararla, a ver si algún oyente no escuchó bien y todavía cree que realmente hay alguna chance de que designen a Guillermo Moreno, ¿no? Sí. Pero debemos decir que por todo esto que cuenta Marcelo, nada para envidiar nosotros para el país más importante del mundo, ¿no? No, porque lo de verdaderamente... El tema de los jueces es terrible, No, es terrible, las terrible, amenazas terrible. Y además las agresiones directas. Y cambiar, Marta, a quien hace la estadística del desempleo, cambiarlo porque le dio alta, es exactamente lo mismo que hizo Cristina Kirchner cuando intervino el INDEC Con para Guillermo adulterar Moreno. con Guillermo Moreno para adulterar los números para que diera la inflación más baja. Sí. Y no es lo único. Vos me marcabas en este momento que acaban de confirmar tobillera electrónica para Bolsonaro, ¿no? Es decir, prisión domiciliaria, prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica. Bueno, Estados Unidos le puso, o Trump más exactamente, una retención altísima a las exportaciones de Brasil, pura y simplemente porque no le gusta la condena a su amigo Bolsonaro, ¿no? Es decir, con el mismo criterio, un gobierno liberal de izquierda norteamericano le podría imponer sanciones a la Argentina porque no le gusta la condena a Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, estamos en un mundo muy alterado. Yo escuchaba gente que el otro día ante la prisión, la condena de primera instancia a Uribe, el expresidente de Colombia, decía también, bueno, esto debe ser motivado político. Y le digo, ¿por qué motivado político? Bueno, ¿conocemos algo del proceso de Uribe? ¿Estamos en Colombia? ¿Tenés una información de primera mano? No, pero me parece una barbaridad. Igual que a los kirchneristas le parece una barbaridad la prisión de Cristina. También, o a los bolsonaristas la de Bolsonaro. Tuvimos estos días las elecciones en Ecuador y Bukele en El Salvador. En El Salvador, Sí. perdón, Sí, y sí. Bukele consiguió que se modificara la Constitución para obtener la reelección indefinida. Tal cual. Por eso uno plantearía que lo que se distribuye de una manera abundante y rápida son las malas prácticas. Es decir, a nivel global es lo que estamos viendo, Exacto, ¿no? exacto, Sí. exacto. Y lo traumático para todos nosotros es que hay como un acostumbramiento o una resignación, no sé, y como planteaba Marcelo, no hay reacción, ni de los medios, por intereses, por temor, no sé. Pero me quedé con una cuestión que creo que la tendríamos que charlar en algún programa, dedicarle a reflexionar con gente que entiende y que se dedica a esto desde de la cultura de paz, la guerra como negocio. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Marta, vos hablaste de la cantidad de pequeños conflictos, donde mueren gente, donde los chicos, yo veía un video de un saco antibala pequeñito para chicos que están en guerra. Es decir, no nos damos cuenta de que hay todo un negocio detrás de la guerra. Así Y es. hay que ponerlo sobre la mesa. No Absolutamente. podemos ser ingenuos creyendo que es un tema geopolítico. Bueno, No, en muchos ni casos lo es un pero negocio además esto, ¿no? y en otro caso es un negocio político, ¿no? Como Sí, pasa, sí, como sí. pasa en Hay Medio que- Oriente, que de alguna Claro. manera es el gran negocio político del Tal gobierno cual, de Netanyahu en Israel, Total. estar en el total. poder gracias a la guerra, si no ya lo Exactamente. habrían echado hace 2 años. Exactamente, pero está empezando, y esto me parece que es importante que nosotros lo destaquemos, están empezando algunas reacciones, concretamente en nuestro país, un manifiesto de judías y judíos argentinos que dicen: defendemos la existencia y perdurabilidad del Estado de Israel y nos preocupamos por su destino y los dolorosos acontecimientos que ocurren en Medio Oriente. Condenan, por supuesto, la masacre cometida el 7 de octubre del 2023 por los grupos terroristas fundamentalistas de Hamás y Jihad Islámica y el secuestro de más de 250 personas. También condenan las masacres indiscriminadas contra civiles, reservistas, organizaciones y medios cometidos por el ejército israelí, como así también los planes para deportar a algún lugar en el planeta o al confinamiento a la población restante de Gaza, población restante. Lo que es cada vez más Terrible. fuerte además, Marta, porque cada vez hay los ministros de la ultra extrema derecha religiosa, sobre todo israelí,
están postulando anexar Cisjordania y anexar Gaza en estos días. Es una cosa de locos. Y terminan, quiero leer el final también porque es un fuerte llamado a la conciencia de todos. Dice: por nuestra conciencia judía humanista, por el futuro de Israel y del pueblo judío, expresamos públicamente que no habrá paz posible si no es a través del diálogo político abierto, el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo palestino con un Estado soberano propio en convivencia armónica con el Estado y el pueblo de Israel bajo el lema de 2 estados para 2 pueblos, por el fin de la guerra, por la paz y por la liberación inmediata de los rehenes, dice este manifiesto, que yo creo que es importante difundir. Sí, yo te agrego algo porque, ahí también dicen que condenan a quienes, bajo el lema de Palestina Libre, niegan la existencia del Estado de Israel y también avalan el terrorismo como metodología. Es decir, es una declaración muy equilibrada. Muy equilibrada, muy completa. Yo creo que hay que decir que es la purísima verdad que el antisemitismo es un mal siniestro como el racismo en general, porque también es eso, no hay racismos de primera y racismo de segunda. El racismo del apartheid sudafricano no era menos grave que el de los nazis. Pero eso, que sigue existiendo, se despertó con fuerza a raíz de lo que pasó en Medio Oriente en estos últimos 2 años, y ya ha llegado a extremos que no tienen nada que ver con los abusos y los crímenes, inclusive de guerra, de Netanyahu y su gobierno. Y debemos decir que este manifiesto está firmado por una enorme cantidad de personas acá en Argentina y que se definen como judíos y judías argentinos. Así es, ¿no? Así es. Y en paralelo, bueno, a mí también ahí me parece, Alejandro, que habría que analizar con doble clic esto de 2 estados, porque en este momento una perspectiva es que hablar de un estado donde Hamás es el que lleva adelante el poder y la gestión del poder, es no entender lo que está pasando. Y me parece que valdría la pena también analizarlo desde esa perspectiva. Bueno, pero nadie está planteando eso, Mercedes, Mercedes. Todo lo contrario. Sí, acaban de decir 2 estados para... Sí, en este momento el gobierno del estado, hipotéticamente cuando se logre, ¿no?, en Palestina, sería, para aquellos que critican este progresismo que estamos planteando, es que no se está entendiendo quién gobierna en este momento. No, pero yo ahí haría una salvedad. Yo diría lo siguiente: jamás son 30.000 personas, asesinos, violentos, retrógrados, terroristas. El pueblo palestino, el pueblo gazatí, son 2 millones de personas. Y están los de Cisjordania también, porque es un estado único en todo caso. Y tenemos también para escuchar alguna reflexión sobre este tema, porque hay muchos niños en esto. La inocencia de los niños es indiscutible, y ver esas víctimas pequeñísimas es permitir que nos destrocen el corazón a todos. Bueno, esa es la otra parte del asunto, pero yo no quiero dejar de decir algo sobre lo que dijo Mercedes, porque me parece que es un razonamiento que vale la pena tratar. Yo creo que Hamás es una organización terrorista que hace muchísimos años, y en una situación muy extrema, donde además había una cantidad de elementos que, bueno, sería muy largo analizar aquí, ganó una elección. Esto fue todo. No hubo nunca más elecciones en Gaza, Es decir, en todo caso, si hubiera elecciones en Gaza, y es un problema del pueblo palestino la elección, porque lo tienen que decidir ellos, lo que no se podrá habilitar de ninguna manera, y para eso están los otros estados árabes que se han ofrecido también por primera vez a colaborar, la comunidad internacional y qué sé yo, erradicar el terrorismo, pero eso no significa de ninguna manera que alguien tenga derecho a negar el derecho del pueblo palestino a formar su propio estado. No estamos hablando del pueblo palestino. Por eso lo quiero aclarar.
¿Entendés? de quién gobierna, quién tiene el poder realmente. No es que ser gobierna. ingenuos, ¿no? No gobierna nadie. El tema No gobierna nadie. No gobierna nadie, Mercedes. Bueno, Gobierna, en este momento una gobierna el manera ejército. Es una manera de plantearlo. Gobierna el pero ejército digo, israelí. Tener este recaudo de no ser ingenuos con lo que efectivamente No, pero está sucediendo. perdóname, ¿no? en los que firman este manifiesto, a varios de los cuales los conocemos bien, justamente no están planteando en absoluto eso, están Exacto. planteando todo lo Exacto. contrario, están planteando el derecho a elegir, que lo tienen, nadie tiene derecho a ser terrorista, eso no es un derecho. Como también, digo en paralelo, porque lo mandó Marcelo mientras estábamos hablando, no hay un derecho a la reelección indefinida como pretende Bukele, Claro. ¿no? Ya lo decidió Claro. la Comisión de Claro. Derechos Humanos de la OEA, no es un derecho. El de Netanyahu tampoco, aclarémoslo. Sí, sí. Pero vos, Marta, hablabas de algo muy terrible y tenemos un texto muy fuerte, leído por nuestra querida amiga Leonor Benedetto, que se refiere al hambre, ¿no? Y yo creo que nuestra audiencia lo sabe porque esto está en boca de todo el mundo y hasta el propio presidente norteamericano lo ha reconocido hace 2 días. Hay una situación... Al hambre y a la muerte de los niños. Hambre y muerte de los niños en una tragedia humanitaria con pocos precedentes cercanos. Es un nivel de horror el que están viviendo los chicos en Gaza, que bueno, el texto de nuestra amiga Leonor va en esa dirección. Y ¿no? también agreguemos, salvando todas las distancias, que acá también hay niños que se mueren de hambre. Sí. Para todos ellos, la escuchamos a Leonor. Niños que mueren. Se fueron un día y dejaron un vacío inentendible. ¿A dónde están? Un cementerio no es un lugar que corresponda a un pequeño vacío imposible de llenar. Y sin embargo allí está. Y me pregunto qué voy a hacer porque no se irá solo, no se llenará solo, no desaparecerá solo. Y me quedé sentada, quieta y en silencio. Y mi pequeño acompañante me dijo que según su cálculo, allí se había quedado un cuerpecito sin nombre y sin rostro, que había elegido dormir para siempre en una pequeña cueva que guardaría sus secretos y allí estarían seguros para siempre. Los niños que mueren se llevan sus secretos y los esconden donde nadie pueda encontrarlos. Los niños que mueren en las guerras invocan a sus madres y piden ser perdonados. Tal vez solo el perdón tenga el poder de cambiar las cosas. El verdadero perdón es azul y pinta el horizonte y espera. Los niños de Gaza caminan solos por el desierto. Han perdido a sus madres y no esperan encontrarlas. Tal vez el destino les depara la soledad como enseñanza. Y nosotros, los que decimos que les tenemos compasión, solo miramos. Tal vez este sea un tiempo de cambio en el que los que tienen que aprender somos nosotros. Los cerezos florecen y señalan el camino. Caminemos. Postdata 1. ¿Cómo nos recordará la historia? Postdata 2. ¿Habrá historia? Postdata 3. Un día, tal vez dentro de mucho, el perfume del cerezo cubrirá la tierra. Bueno, muchas gracias a Leonor, nos conmueve profundamente su texto. Yo quería agregar que David Grossman, uno de los grandes escritores, probablemente el más importante escritor israelí vivo, dijo hace un par de días al diario italiano La República: es genocidio. Se me parte el corazón, pero hay que decirlo. Y ha generado muchas reacciones adversas ese artículo de este escritor. Sí. ¿No? Ahora, también, así estamos, así está el mundo. Así estamos. Y bueno, sí. y también hay una nota muy importante de un catedrático palestino que vive en Estados Unidos que le mataron 31 familiares. Así 31 familiares. No sé si vos querés agregar algo más en relación a esa nota. Ahmed Fouad al-Khatib dice: los palestinos estamos presos de una narrativa de resistencia y revancha, y justamente él proclama la paz, los 2 estados, la reconciliación. A lo que vos dijiste, Marta, es cuando tenía 11 años, quedó sordo de un oído por una bomba israelí también, y pelea por la paz. Y bueno, yo creo que a eso hay que aferrarse, ¿no? Como al manifiesto
de estos hombres y mujeres judíos argentinos. Yo en estos días, tengo que confesar, me he sentido con un profundísimo dolor, que no lo podía asimilar, ¿no? No puedo creer, como judío que soy por parte de padre, y con toda una tradición fuerte de valores humanistas, como dice esa declaración que vos leíste, algunos párrafos, que un gobierno de un Estado mayoritariamente judío asuma un rol tan despiadado, tan cruel, matando de hambre chicos. Es una cosa que no lo puedo entender. Y no puedo dejar de hacer un número también. Es un espanto lo del 7 de octubre, son crímenes, lo hemos dicho, de lesa humanidad, espantosos, condenables desde todo punto de vista. Sus autores tendrían que ser juzgados por tribunales penales internacionales. Todo eso es cierto. La acción del ejército israelí mató 50 veces la cantidad de muertos el 7 de octubre. Bueno, pero ahora justamente también lo dice esta declaración, que valoran mucho la reacción de el pueblo israelí en este momento, gran parte del pueblo israelí, en contra de la continuación de la guerra, y que se rescata como absolutamente necesario y prioritarias las negociaciones para ponerle fin, y entre las cosas más importantes también lograr la liberación de los rehenes, que hemos visto fotos espantosas. Espantosas, no, es todo espantoso, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Dale, Mercedes. No, yo estoy también muy conmovida. Lo que creo es que quizá nos conviene profundizar en todos aquellos que hace años vienen trabajando por la paz. Y de qué manera los impactos, hoy estábamos hablando con Carolina, de qué pasa con el no reconocer los impactos que vamos dejando. El impacto de la guerra por un lado y el menor impacto de aquellos que trabajan por la paz de manera intensa, comprometida, como misión en la vida, hay que por lo menos también mostrarlo, porque si no la gente, yo me quedo con esta sensación de impotencia. Leo material con respecto al negocio de la guerra, que justamente mucho de este material está producido por aquellos que están trabajando por la paz, no peleando por la paz, trabajando por la paz. Y hay tal desbalance que el resultado es chicos muriendo de hambre y el resto poco conmovidos por los intereses económicos. Realmente es desolador, te entiendo, Alejandro, te entiendo. Hoy hay Creo una que noticia, todos tendríamos que estar así. una noticia complementaria que muestra la bajeza de muchos dirigentes políticos, en este caso particular de Netanyahu y su gobierno. Tomó el gobierno israelí la decisión de remover al procurador general, que era el fiscal que acusaba por los actos de corrupción a Netanyahu. Es decir, hay que recordarle a la audiencia que el señor Netanyahu postergó durante meses y meses, viene postergando, con el pretexto de la guerra, las audiencias del juicio que se le sigue por corrupción, graves delitos de corrupción que justificarían su remoción y su condena. Bueno, es decir, la guerra de repente es la consecuencia, como decíamos, ¿no?, de decisiones humanas muy, muy complicadas. Y si estuviera acá presente Tute, nos volvería a repetir: la realidad no sale de su asombro. Sí. No, es realmente muy, muy fuerte. Pero bueno, yo creo que... Hay un comentario de Inés que justamente enfatiza que la persecución de Trump a los jueces de la Corte y el juez de la Corte Suprema de Brasil, dice, me tiene estupefacta. Es decir, estamos todos así, Inés nos manda por WhatsApp esto, Sí, ¿no? lo que está bueno es que cada oyente nuestro y nosotros mismos nos preguntemos, ¿no? Porque esta polarización tan extrema, esta cosa del blanco y negro, esta cosa de encontrar que la culpa siempre es del otro, ¿no? Yo me acuerdo siempre de la frase de Carmen Argibay, querida jueza de la Corte Suprema, qué pérdida, que decía, delitos son los que cometen los otros, no yo, ¿no? Entonces, hay un poco de eso. Pensemos,
tengamos el mismo estándar para las cosas. Quiero traer acá el recuerdo de Carmen Argibay, grandísima mujer, que fue una de nuestras colaboradoras en Poder Ciudadano, en los primeros tiempos de Poder Ciudadano. Vos decís, ¿cómo? Una mujer de esos antecedentes y tan importante. Sí. Qué maravilla. Carmen Argibay en Poder Ciudadano. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y un último recuerdo, porque nos estamos yendo, pero hace creo que unos 125 años nació un gran presidente de la Argentina, don Arturo Illia. Es así, Pequeño, tal cual, Sí, tal cierto. cual. Nuestro pequeño homenaje a ese hombre tan limpio, tan honesto, tan Que bueno. podía salir a caminar solo por la Exacto, calle y decía exacto. que él no necesitaba custodia, que a él lo custodiaba la gente. La gente. Y no puedo dejar de decir, como casi adoptivo pergaminense que soy, que nació en Pergamino. ¿Dónde está su museo? Mirá. Que recomiendo fuertemente, quien tenga la oportunidad que vaya a verlo. Es la vieja casa de don Arturo, que de por sí, muestra quién era. Y que tiene una cama multipartos o algo así, ¿no? Algo así, porque era un médico de pueblo, eso es lo que era. Exactamente. Exacto. Nos estamos yendo con Joan Manuel Serrat. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene. Cuéntale a tu corazón.